Familia, amigos, un cordial saludo en esta mañana de último domingo de abril. Seguramente experimentando como yo ese amoroso y permanente cuidado de papá. Así es de que vamos de una vez a orar y a pedirle que su Santo Espíritu nos enseñe a estar muy atentos a lo que Él nos quiere enseñar en la mañana de hoy. Un abrazo fraternal de parte de mi esposa Pili y del mío propio, y bienvenidos a este canal Pastor Ricardo González Velante. Padre, te damos gracias por esta mañana, por este último día, o este último domingo, mejor, del mes de abril. Gracias porque lo que podemos decir es que en tu fidelidad, Señor, hemos estado seguros. Gracias por guardar nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestro corazón en ti, Señor. Gracias por toda esta capacitación que nos das, por toda esta instrucción que hemos reconocido, Señor, si no es por medio de tu Espíritu Santo, con la ayuda de tu Espíritu, pues no nos sería posible vivirla en lo cotidiano. Dios, Padre Santo, gracias por cuidar de nosotros, por cada persona que está enlazándose en este momento, que está ingresando a este canal. Pedimos, Dios, que al igual que a nosotros, esa palabra llegue a su corazón, y por favor, te pedimos con mucha humildad que nos ayudes a ser hacedores y no tan solo oidores de esta verdad. Te damos las gracias y el honor y la gloria te corresponden solamente a ti, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, sé que tenemos una gran tarea nosotros, cada uno de nosotros, después de aprender todo esto de las bienaventuranzas, ¿verdad? Y Jesús no para ahí. Él les ha enseñado a sus discípulos y a nosotros acerca de todas y cada una de las bienaventuranzas, y casi que me parece poderlo ver diciéndole a sus discípulos lo siguiente: si ustedes son pobres en espíritu, si ustedes son mansos y humildes, si son compasivos, si son puros de corazón, si son misericordiosos, entonces podrán ser la sal y la luz del mundo. Y de hoy vamos a hablar precisamente de esas palabras de Jesús. ¿A qué se estaba refiriendo exactamente cuando les dijo a sus discípulos de esta forma? Ubícate de una vez en el Evangelio de Mateo, que es el que estamos estudiando, en el capítulo 5, versículos 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Dijo Jesús a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice el mismo texto: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto, sino sobre el candelero, para que ilumine a todos en casa. Asimismo, dice el verso 16, ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Dos cosas puntuales a las que Jesús estaba llamando a sus discípulos y a nosotros, desde luego, como parte de esa iglesia cuya cabeza es Cristo. Nosotros debemos ser estos verbos, entre otras cosas, ser, este verbo, ustedes son la sal y la luz del mundo, son verbos que están en tiempo presente continuo. Es decir, que es algo que es ininterrumpido, que es para siempre, 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 independientemente de las circunstancias, independientemente del lugar en el que estemos, debemos ser lo que Jesús dice que somos. Lo primero que dice es que somos la sal de la tierra. Ahora, la sal, quiero como siempre introducir el tema,
viendo un marco histórico acerca de la importancia y el valor que tenía la sal. En el Antiguo Testamento, Dios prescribió que todas las ofrendas sacrificiales en Israel o que Israel ofrecía a Dios debían ofrecerse con sal. En el libro de Levítico capítulo 2 verso 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. ¿Por qué razón? La sal en las ofrendas sacrificiales era emblema de incorrupción y un símbolo además de lealtad al Señor. Por otro lado, la sal siempre ha sido valiosa en la sociedad humana. Los romanos veían la sal como algo muy valioso. Ellos con frecuencia le pagaban a sus soldados con sal. ¿Sabías que de ahí fue donde se originó la palabra salario? También en muchas sociedades antiguas la sal se usaba como una señal de amistad. Ellos canjeaban la sal como una muestra de afecto, y la sal se usaba con frecuencia también en el Oriente para sellar un pacto. En tercer lugar, y aunque no se ofrecen muchas particularidades en el relato, vemos que Dios hizo un pacto de sal con David. Mira 2 de Crónicas capítulo 13, versículo 5. ¿No saben ustedes que el Señor Dios de Israel les dio a David y a sus hijos la autoridad para reinar sobre Israel para siempre mediante un pacto de sal? Entonces, como podemos ver, de distintas maneras, los oyentes de la palabra de nuestro Dios, fueran griegos, romanos o judíos, entendían que la sal representaba algo muy, pero muy valioso. Ahora, ¿qué características tenía la sal para los discípulos de Cristo? ¿Qué quiso mostrarles con esa ilustración? En primer lugar, la sal es blanca y por tanto representa pureza. ¿Recuerdan cuando vimos bienaventurados los de limpio corazón? Nosotros como discípulos de Cristo debemos ser puros delante de Él, delante del mundo, y nuestra pureza moral y espiritual debe contrastar con esta corrupción e inmoralidad que hay en el mundo. Nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, estamos llamados a ejemplificar las normas divinas de justicia en pensamientos, en palabra, pero por supuesto en acciones. Otra característica de la sal es que da sabor. ¿Has probado algún alimento alguna vez insípido? Desde luego que pierde precisamente su sabor. Y es por eso que Jesucristo a ellos les hablaba, y lo vamos a ver en unos segunditos, porque era tan importante la sal en esta época. El mundo encuentra gozo en las cosas, en la cosmovisión que hoy se vive, que normalmente lo lleva a estar en contraposición de lo que Dios establece. Nosotros como creyentes, cuando hablamos de sabor a la vida, es que no somos personas amargadas, no somos personas hurañas, no somos personas religiosas, ni encuadernadas, ni rígidas. Somos personas llenas de alegría y de gozo, y es lo que nosotros deberíamos mostrar a este mundo, que el cristianismo no es nada aburrido. Desde luego, si lo encasillamos dentro de normas y dentro de dogmas, porque me temo que muchas personas aún dentro del contexto del cristianismo se han vuelto personas muy dogmáticas, y no era la idea de lo que Jesús estaba diciendo aquí. Cuando vemos a Jesús, y esto me trae recuerdo, ustedes saben que el primer milagro de Cristo fue en las bodas de Caná en Galilea. Saben que Él fue invitado con sus discípulos y fue el primer milagro que registran las Escrituras público de Jesús. Cuando convierte el agua en vino, era una fiesta que duraba 4 o 5 días, donde bailaban con gran alegría y gozo, donde departían los alimentos, donde bebían vino como parte de la celebración, y ellos jamás mostraban otro tipo de conducta o de imagen.
Entonces el cristianismo no es estar uno ahí, vestirse de cierta forma, no. El cristianismo va dentro del corazón y el gozo que hay dentro del corazón debe reflejarse, como dice Proverbios, ¿no? El espíritu alegre hermosea el rostro, y cuando hay gozo, eso se impregna, se impacta, se impregna o se irradia mejor delante de todas las personas. Pero también cuando se habla de sabor, significa que nosotros como miembros de Jesús, de la Iglesia de Cristo, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos dar testimonio de la palabra y debemos ser, como dice Pablo en este texto de 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Busca por favor el texto, 2 de Corintios 2, del 14 al 16. Voy a leerlo también en la versión Palabra de Dios para Todos. Demos gracias a Dios, quien por medio de Cristo nos lleva siempre en su desfile triunfal. A través de nosotros, mira lo que dice esta versión, o cómo lo dice: esparce por todas partes el conocimiento acerca de Él, como si fuera una suave fragancia. Nosotros somos el incienso de suave fragancia que es ofrecido a Dios por medio de Cristo. Esa fragancia se esparce entre los que se salvan y entre los que se van por el camino de la destrucción. Para los que van hacia la destrucción, somos el olor de muerte que lleva a la muerte. Para los que se salvan, somos el olor de vida que lleva a la vida. ¿Y quién está calificado para llevar a cabo el trabajo de esparcir el conocimiento de Dios? Olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, pero que también son olor de muerte para muerte entre los que se pierden. Me encanta esta analogía que hace también el apóstol Pablo por inspiración del Espíritu Santo. Eso es darle sabor a la vida, olor fragante, como el incienso, como una suave fragancia. Es que nosotros compartimos las buenas nuevas, y como lo decía hace un momento, no tenemos que hacerlo de una forma rígida ni drástica, ni mucho menos gritando o con un tono amenazante. A mí me encanta ver las palabras de Cristo en todos y cada uno de los 4 evangelios, porque son palabras siempre acompañadas de amor, como dice la misma escritura, sazonadas con sal, palabras que llegaban al corazón, palabras que animaban, que estimulaban, nunca palabras que excluyentes, nunca palabras que descalificaban, sí confrontantes, no digo que no, pero el amor superaba la confrontación en muchos de los casos y ejemplos que hemos visto. Entonces, debemos darle sabor a la vida, dar el mensaje con entusiasmo, con gozo. Son buenas nuevas que nosotros tenemos, y por eso se llama sal, para dar sabor, para dar esperanza, para dar realmente un enfoque distinto, para que la gente realmente vea que es una alternativa maravillosa, que sí vale la pena morir al yo, que sí vale la pena a la cosmovisión de este mundo, que sí vale la pena negarnos, como Jesús dijo, a las cosas que antes nos deleitaban para nuestra naturaleza pecaminosa, y que sí vale la pena porque hay gozo, es un gozo interno que, como repito, debe irradiarse hacia afuera. La sal también, en las palabras de Cristo, era la idea que Cristo tenía, produce sed. Por naturaleza, ¿verdad? La sal aumenta los deseos corporales por el agua. La falta de agua podría producir deshidratación en las personas. Es por eso que Dios quiere que tú y yo, como parte de su pueblo, vivamos y testifiquemos al mundo para que se vuelva más consciente de su deshidratación espiritual. Nosotros como creyentes necesitamos provocar esa sed de Dios en un mundo muy perdido e inconsistente. La gente del mundo podrá ver nuestra paz en medio de una circunstancia difícil, o nuestra confianza en lo que creemos, y en consecuencia animarse a seguir. Y fue exactamente lo que Jesús le dijo a los que lo escuchaban. Mira lo que Jesús dijo en palabras que Juan consignó en su evangelio en el capítulo 3, versos 37 y 38. Voy a darte unos segunditos para que te ubiques ahí. Juan 3, 37, 38 dice: en el último día de la fiesta, el más importante, Jesús se levantó y gritó: si alguien tiene sed, que venga a mí
y beba. Las escrituras dicen que del interior del que cree en mí saldrán ríos de agua viva. Qué hermoso es esto. Y quiero decirte a ti que me estás escuchando, si aún tú no has creído en Jesús como tu único y suficiente Salvador, mira lo que dice aquí Jesús. Si tienes sed, si tu espíritu necesita ser saciado de las verdades de Dios, si sientes que tu vida está seca espiritualmente, ve a la única fuente que es Jesucristo. Ve a la única fuente insaciable, que sacia la sed, esa fuente que corre para vida eterna, como Jesús le dijera a la mujer samaritana. Y la sal, por supuesto, también tiene otra propiedad que es la de preservación. Nosotros debemos, como ya lo dije hace un momento atrás también, denunciar, eso sí, como dice el apóstol Pedro, ¿no?, de una forma humilde y reverente los errores o los pecados del mundo. Jesús señaló una y otra vez cómo los caminos que llevaba cada persona que le escuchaba eran opuestos a lo que Dios quería que siguieran, por bienestar, simplemente porque quería que ellos tuvieran vida, y esa vida en abundancia que solamente Él podía ofrecer. La sal impide, por supuesto, que los alimentos en la época de Cristo se descompusieran. Ustedes saben muy bien, desde luego, que en la época de Cristo, en el primer siglo, no existía nada que pudiera refrigerar o mantener fría la pesca de los discípulos o las personas en sus hogares. Así es de que lo preservaban con sal, y esta era una figura importante para ellos, porque cubrían totalmente los peces, completamente los cubrían, o los alimentos, con sal, para que no se descompusiera. Y somos llamados ustedes y yo precisamente a eso. Ahora, debemos estar atentos a la advertencia que hace Jesús. Y vuelvo a leerlo. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. La sal no puede perder su salinidad, así como nosotros, como hijos de Dios, no perderemos la salvación, ya que es un regalo dado por gracia. Pero la sal sí puede ser contaminada. ¿Te ha pasado en la casa de pronto cuando la sal se humedece? ¿Te ha pasado? Cuando le cae agua, se humedece, ya no sirve. Ya no sirve, al menos para poder esparcirla en las cantidades apropiadas a los alimentos que tú quieres consumir. Y más allá, si de pronto la sal llega a caer al piso, por supuesto se estropea, porque ya queda contaminada por lo que hay en el suelo. Asimismo, tenemos que tener cuidado nosotros de reconocer esta gran responsabilidad, pero también estar atentos ante ese gran peligro de fracasar como sal del mundo. Quiero que tengas en cuenta 4 cosas, y las voy a simplemente a leer para que tú tomes nota y las guardes en tu corazón. No podemos ser una influencia para la pureza en el mundo si hemos comprometido nuestra propia pureza. En segundo lugar, no podemos hacer señalar la conciencia del mundo si continuamente vamos contra nuestra propia conciencia. En tercer lugar, no podemos estimular la sed de justicia si hemos perdido nosotros la nuestra. Y en cuarto lugar, no podremos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado. Ustedes saben muy bien que cualquier forma de pecado para nosotros como hijos de Dios interrumpe la comunión con Dios. No podemos entonces, como dice Jesús aquí, poder ser sal para el mundo. Primero tenemos que reconciliarnos con el Padre. Sé que nosotros pecamos, sé que cometemos pecados contra Dios, pero para eso está la confesión. No podemos perder nuestra condición porque es el llamado de Cristo. La segunda cosa en el pasaje de Mateo es que Jesús nos llama a ser luz para el mundo. En el versículo 14 al 16 de Mateo 5, voy a volverlo a leer. Jesús dijo: ustedes son la luz que alumbra al mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cesto,
sino sobre el candelero para que ilumine a todos en la casa. Asimismo, ustedes deben ser luz para los demás, escucha bien y subráyalo, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Aquí hay dos cosas bien importantes que quiero recalcar. Mientras la sal, quiero decirlo, no es tan visible en su acción o efecto, la luz es obvia, es más visible. La sal actúa desde adentro, es decir, después de que el alimento adquiere la sal, adquiere ese sabor, pero la luz se muestra hacia afuera. La sal es la influencia indirecta del Evangelio, pero la luz es la comunicación directa de lo que Dios dice. El Señor dice, la sal actúa principalmente por medio de nuestra vida, la luz por medio de lo que enseñamos, de lo que predicamos. Esto es bien importante porque alguien alguna vez decía, háblame más fuerte acerca de la palabra de Dios. Háblame más fuerte de lo que Dios dice y de lo que tú crees, porque tus acciones no me dejan ver, no me dejan escuchar, perdón. Así es de que la sal y la luz son importantes para un mundo que está en oscuridad. Repito, no es la idea que hagamos una falsa profesión de fe o que seamos simplemente de apariencia, como lo decía en la enseñanza del domingo pasado. No se trata de aparentar, pero sí se trata de hacer diferencia. Las personas que nos ven deben ver diferencia, independientemente de la denominación o del lugar donde nos reunamos. Es que nosotros, te recuerdo, somos embajadores en el nombre de Jesucristo. Para eso nos eligió Dios. Miren lo que dice Primera de Juan 1, del 5 al 7. Es el llamado a ser luz, si vivimos en la luz. Primera de Juan 1, del 5 al 7 enseña, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, escucha bien, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz, como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Desde luego, cuando permanecemos en la luz, podemos ver con más claridad el camino. ¿Qué pasa cuando uno se aleja de la luz que es Cristo? Por eso Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Todo el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Si nosotros tenemos a Jesús, que es la luz, automáticamente somos portadores de esa misma luz. Es como si fuéramos una antorcha encendida, que al acercarnos a otra antorcha que tiene el combustible, se encendiera también. ¿Me explico? Y se me ocurre una idea. Es como si esa antorcha estuviera impregnada de la verdad de Dios, del Espíritu de Dios, la que está al lado. Y cuando se acerca a la otra luz, pues obviamente se enciende, se aviva. Eso es lo que para mí es avivamiento, ¿saben? El avivamiento no es nada distinto a la proclamación de la verdad de Dios con esa vehemencia y con esa pasión que hay dentro de mi corazón. Así lo anunciaban todos los discípulos y profetas, porque la luz estaba en ellos. Y cuando hay luz en mí, inevitablemente tengo que resplandecer, ¿no es así? Cuando un lugar está alumbrado o muy bien iluminado, pues obviamente es notorio, ¿verdad? Lo contrario, cuando hay poca luz, es bastante notorio. Ustedes y yo hemos recibido la luz de Cristo, no solamente para que la tengamos, sino para que vivamos por ella y andemos en ella. Es por eso que el salmista dijo en el Salmo 119 y 105, tu palabra es lámpara que guía mis pasos, luz que alumbra
mi camino. Pero de nuevo, si la luz que es Cristo no está en ti, desde luego será imposible que tú puedas alumbrar a otros. La luz de Dios es para caminar y vivir por ella. En su sentido más pleno, la luz de Dios es la total revelación de su palabra, la palabra escrita de las Escrituras, y Jesucristo es esa luz que vino a proclamar el mismo mensaje. El profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, miren lo que dijo cuando recibió la noticia de que la Virgen había concebido por obra del Espíritu Santo y daría luz al Mesías Redentor, al Salvador del mundo. Me encantan esas palabras de Zacarías que Lucas escribió en su libro, en su Evangelio, capítulo 1, versos 78 y 79. Dijo Zacarías: porque por el amor y la compasión de Dios nos mandará del cielo un nuevo día. Miren esto: iluminará a los que viven en la oscuridad, atemorizados por la muerte. Su luz guiará nuestros pasos hacia el camino que lleva a la paz. Hermanos, Cristo es la luz verdadera. Nosotros los cristianos somos su reflejo. Él es el sol y cada uno de nosotros somos sus lunas que el mundo necesita ver. Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de quienes han recibido su luz a través de Jesucristo. ¿Cómo? Como ya lo vimos, manteniendo esa luz encendida. ¿Cuál es el propósito, según palabras de Jesucristo, de ser sal y luz para el mundo? Dice el verso 16 de Mateo 5: ustedes deben ser la luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus obras y adoren a su Padre que está en los cielos. En otras versiones dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que por vuestras obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que tenemos ustedes y yo? Es que nosotros no somos representantes de una denominación en particular, entendamos eso. No es importante representar una denominación, quiero aclarar ese tema. Y para darme a entender con claridad, somos representantes de aquel que es luz para el mundo. Jesús siempre resplandeció desde el momento en que comenzó su ministerio, y aún antes de ese ministerio que comenzó a sus 30 años. Él, en su vida de niño, estando en el templo, era de ejemplo aún para los religiosos y para sus propios padres, que les dijo a ellos, estando en el templo, que en los negocios y en las cosas de su padre debía estar. Y durante todo su ministerio Jesús jamás dio lugar a que hablaran de él, porque todo el tiempo fue sal y luz, no solamente para los 12 hombres que lo acompañaran durante esos 3 largos años, o cortos tal vez para ellos, sino para la gente que estaba a su alrededor. Todos sin excepción, aunque no lo admitían, los mismos fariseos, los propios judíos que levantaron su puño para que lo crucificaran, sabían que él sí era el que dijo ser, no solamente por los milagros, sino porque cada una de las enseñanzas que él dio de viva voz las ejemplificaba con su vida. Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser sal y luz en este mundo. Su propósito, escúchame bien, es que podamos tener una vida de influencia en este mundo. La pregunta para todos es: ¿estamos siendo de influencia para las personas que no conocen a Dios o que creen conocerlo? ¿Qué tanto estamos siendo sal en donde nos desenvolvemos? En el lugar de trabajo, en donde vivimos, con nuestros vecinos, con las personas aún que nos sirven o que nos prestan un servicio dentro del conjunto residencial, a las personas a las que habitualmente les compramos sus productos. ¿Qué tanto nuestra luz alumbra por donde vamos? La gente, los que te conocen, dan gloria a Dios al ver tu vida, al ver la forma en que llevas tu casa,
al ver la calidad de hombre o de mujer que eres, al ver el hijo que eres, no por apariencia, sino con naturalidad, porque quieres glorificar al Padre. Es bueno que podamos reflexionar y tomar acciones al respecto y vivir de la forma que nuestro Señor Jesucristo espera. Recuerda muy bien, este es un llamado de la luz del mundo, el que vino a resplandecer para que nosotros también podamos hacer las obras que el Padre nos llamó a hacer, impregnar este mundo del verdadero sabor de la vida en Dios y sobre todo resplandecer para que la luz de Cristo llegue a resplandecer en el corazón de aquellos que hoy están en oscuridad, como lo dijo Zacarías cuando anunció el nacimiento del Mesías. Padre, ayúdanos, por favor, ayúdanos, te lo pedimos por medio de esta oración. Dios, gracias porque estoy seguro que hemos entendido un poco más acerca de nuestra gran responsabilidad. Es un enorme privilegio, Dios mío, es un enorme privilegio el que nos hayas hecho tus hijos y nos permitas ser tus discípulos para seguirte muy, pero muy de cerca. Pero también el llamado es, Padre Santo, a poder ser sal y luz para un mundo tan contaminado por el pecado, para un mundo que ha perdido el sentido de la vida, el verdadero sabor de la vida, el gozo, Señor, que significa tenerte en el corazón, y para un mundo que desafortunadamente cada vez más camina en oscuridad, que aunque creen que van seguros, su camino es un camino que lleva a la muerte. Yo te imploro, Señor, para que aquellos que aún no te han reconocido como el Señor de sus vidas, entiendan que tú eres la luz, que tú eres esa fuente inagotable de agua viva, que tú eres el pan de vida, que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que solo a través de ti podemos volver al Padre. Gracias, amado Jesús, y ayúdanos a poder resplandecer para que así las personas que conozcan de tu palabra, Dios mío, puedan glorificarte y decir que tu palabra sí transforma, que tu palabra sí da vida, que tu palabra sí da nueva oportunidad. En el nombre de Cristo te lo pido con todo mi corazón. Amén y amén. Bien, cualquier pregunta que tengas acerca de este mensaje, escríbeme aquí en la caja de comentarios de este perfil de YouTube. Estoy dispuesto a responder tus preguntas. Si deseas ser parte de un grupo de discipulado personal, escríbeme también. Tenemos todas las noches grupos de estudio y los miércoles tenemos un grupo de oración. Puedes hacer peticiones de oración aquí también en la caja de comentarios de este canal, y con el mayor gusto mi esposa y el grupo que nos reunimos todos los miércoles de 7 a 8 a orar, con el mayor gusto elevaremos esas plegarias al Todopoderoso, a nuestro Dios que está en los cielos. También recuerda que aquí están los perfiles de Instagram y de Facebook para que ingreses a ellos y encontrarás también contenido de la palabra de nuestro Dios. Recuerda que si en tu corazón deseas apoyar este ministerio para seguir usando estos medios virtuales y poder ir a otros lugares también a llevar la palabra de nuestro Dios, tus donaciones u ofrendas de verdad que son de una gran utilidad y valor. Que Dios te bendiga, que tengas un excelente día, y te animo una vez más para que tú y yo podamos resplandecer en este mundo que necesita urgentemente esa luz que es nuestro Salvador. Un buen resto de día domingo, que Dios te bendiga y hasta una próxima oportunidad.